Mi suegra vació el fondo de ahorro de mi hijo para pagarle el coche a su consentido. Neta, no le deseo este sentimiento de impotencia a nadie. Estaba en la fila del banco, listo para pagar la cirugía de corrección de vista de mi hijo Lander, y cuando la cajera me dijo que la cuenta estaba prácticamente en ceros, sentí que el piso se abría bajo mis pies. Eran 450,000 pesos. Ahorros de 5 años de trabajo pesado, dobles turnos y privarme de 1000 cosas. Miré el recibo una y otra vez, saldo disponible, 142 pesos. Me quedé de piedra. En ese momento, lo primero que pensé fue que nos habían hackeado, que alguien se había metido a la aplicación y nos había vaciado la vida en un segundo. Salí del banco respirando agitado, con el celular temblando en mi mano. Le marqué a mi esposa, Citlali, esperando que ella tuviera una explicación lógica, pero su voz al otro lado del teléfono me dio la primera señal de que algo andaba muy mal. Estaba llorando, pero no era un llanto de sorpresa, era un llanto de culpa. Me fui directo a la casa, manejando como loco, con la cabeza dándome vueltas. Al llegar, me encontré con la escena que me terminó de romper. Citlali estaba sentada en el comedor y, junto a ella, su madre, Leticia, tomándose un café con una calma que me dio un coraje indescriptible. Híjole, neta que la sangre me hirvió cuando Leticia me miró y me dijo, Gael, no hagas un drama, el dinero es para una emergencia familiar. Resulta que mi suegra había convencido a Citlali de transferirle todo el dinero del fondo de Lander para invertirlo en un negocio urgente de su hijo consentido, Fabián. Mi cuñado, un tipo que a sus 32 años no ha mantenido un solo trabajo por más de 3 meses. Citlali me confesó, entre sollozos, que su mamá le juró que el dinero regresaría en una semana multiplicado por 2. Me sentí estafado en mi propia casa. Mi esposa le dio los accesos de la cuenta compartida a su madre sin decirme nada, solo porque Leticia la manipuló diciendo que yo era un egoísta por querer guardar ese dinero para una cirugía que podía esperar. Pero el segundo giro fue todavía más sucio. Cuando encaré a Fabián esa misma tarde, lo encontré en la cochera de su casa lavando un Mustang seminuevo, color rojo brillante. No había ningún negocio, no había ninguna inversión. El negocio urgente era que Fabián quería ese coche para impresionar a una chava y Leticia, como siempre, no pudo decirle que no a su precioso hijo. Me cayó el 20 de que mi suegra no solo era una manipuladora, sino una ladrona profesional que usó la debilidad de mi esposa para despojar a su propio nieto de su salud. Me puse firme y les dije que si no me regresaban el dinero en 24 horas, iba a ir directamente a la policía a denunciar el abuso de confianza y el robo. Ahí fue cuando Leticia sacó su última carta, la más baja de todas. Se llevó las manos al pecho, fingió un desmayo y, 2 horas después, Citlali me mostró un supuesto diagnóstico médico de un laboratorio local. Según el papel, Leticia tenía cáncer de pulmón en etapa 4 y necesitaba el resto de nuestros ahorros de emergencia para un tratamiento experimental. Neta, por un momento dudé. Me sentí el peor hombre del mundo por dudar de una enfermedad así. Citlali, desesperada, terminó de vaciar nuestra cuenta de emergencias, otros 100,000 pesos, para dárselos a su mamá. Se me hizo bolas el cerebro con tanta tragedia junta. Sin embargo, algo no me cuadraba. El papel del laboratorio se veía extraño, las letras estaban un poco encimadas. Fui al laboratorio al día siguiente y, hablando con un conocido que trabaja ahí, me confirmó lo que mi instinto me decía, el documento era falso. Leticia había escaneado un resultado viejo de otra persona y le cambió el nombre con ayuda de Fabián. No había cáncer, no había enfermedad, solo un hambre insaciable por mi dinero. El clímax llegó cuando regresé a la casa y les aventé el reporte real del laboratorio en la mesa. Citlali se quedó muda, blanca como un papel. Su propia madre la había engañado usando su miedo más grande para seguir financiando los lujos de su hermano. Órale, que la respuesta de Leticia fue lo que me hizo darme cuenta de que esa mujer no tiene alma. Se levantó de la silla, me miró con odio y me dijo, tú no eres de nuestra sangre, Gael. Ese dinero es de mi hija y ella puede hacer con él lo que yo le ordene. Si no te gusta, lárgate. En ese instante, miré a Citlali esperando que se levantara y me defendiera, pero se quedó callada, agachando la cabeza ante su madre. Me dolió en el alma, pero me quedó claro que mi matrimonio estaba muerto. Esa misma noche empaqué las cosas de mi hijo y las mías. No voy a permitir que Lander crezca rodeado de parásitos. Ya inicié la demanda penal contra Leticia y Fabián por fraude y falsificación de documentos. Citlali me ruega que retire los cargos, dice que la familia es primero, pero yo ya aprendí que mi única familia es mi hijo. Neta, me quedé sin ahorros y con el corazón hecho pedazos, pero prefiero empezar de cero en un cuarto rentado que seguir financiando la vida de unos delincuentes que se hacen llamar familia. Se acabó. Mi hijo tendrá su cirugía, aunque tenga que vender hasta mi coche, pero esa gente no vuelve a tocar un solo peso de mi esfuerzo.